es el día que tú has hecho, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. Vamos. Este es el día de gozo, levantemos las voces a él. Nuestro Dios es digno, este es el día de él. Ok, bueno, pues el día de hoy el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Sí quieren que nos hable el Señor? ¿O nomás que el pastor les predique ahí unas patoaventuras? Muy bien, pues acompáñenme con sus Biblias al Evangelio de Mateo. Mateo 10:37. El día de hoy el mensaje tiene por título Discípulos de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? A ver, levanten su mano. Amén. Ok. El Señor Jesús en este pasaje le habló a sus discípulos de una manera en la cual se caracterizaba el radicalismo de nuestro Señor Jesús, porque hay gente que, como no conoce el carácter de nuestro Señor Jesús, no han entendido que su carácter de Él era un carácter radical, era un carácter extremadamente amoroso, pero desgraciadamente el ser humano, como en muchas ocasiones lo hemos comentado, el ser humano ha confundido totalmente lo que es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque el ser humano común y corriente no conoce el verdadero amor. El amor ágape solamente viene de parte de Dios. Entonces el amor que conoce la gente es un amor totalmente fingido, cuando que la palabra de Dios habla del verdadero amor, que es sin fingimiento, ¿verdad? El ser humano conoce el amor, aquel amor que siempre va a surgir solamente cuando le conviene, pero es un amor que no quiere sufrir en lo absoluto. Sin embargo, el amor que viene de parte de Dios dice que es sufrido, ¿verdad? El amor que la gente conoce en el mundo es un amor totalmente romántico, es un amor totalmente emocional. ¿Por qué? Porque es un amor que viene del corazón, ese amor filial o fileos, como lo dice en el griego, un amor que simplemente viene de las emociones. Pero el verdadero amor no son emociones. El verdadero amor nace cuando Cristo está en nuestras vidas. Entonces, cuando Cristo está en nuestras vidas, de esa manera es de la forma que nosotros podemos alinear ese amor ágape, ese verdadero amor, a nuestras vidas, a nuestra forma de ser y al carácter de Cristo. ¿Por qué comento esto? Porque sabemos que luego la gente, cuando escucha ciertas palabras de la Biblia, las llega a tratar de acomodar al corazón humano y no al corazón de Dios. Por eso es que ha llegado a suceder tantas cosas, como ahí Chuy Olivares hizo un comentario referente a la iglesia moderna, que la iglesia moderna parece una vajilla de cristal. Ya ven que luego, como yo les digo, luego los mexicanos somos como jarritos de Tonalá, ¿verdad? Ahí el pastor Chuy Olivares, ahí él comentó eso, y sí, tiene mucha razón, ¿verdad? En vez de parecer soldados de Cristo, parecemos luego como vajillas de cristal, ¿verdad? Que cualquier zarandeo y ¡brum!, se rompe.
Pero fíjense, nuestro Señor Jesús precisamente cuando hablaba de sus discípulos, hablaba de una manera muy diferente de con la gente que era simplemente simpatizante o simplemente que tenían cierta creencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, como el mismo Santiago, ¿verdad?, lo comentó en su carta, que decía, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Una cosa es creer y otra cosa es ser discipulado por Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que se refería a las personas que lo seguían, a las personas que querían aprender de Él como el máximo maestro, como el verdadero Dios, Él se refería a todos sus seguidores como discípulos. Había muchas ocasiones que se llegaba a hablar de las ovejas y del pastor por el hecho de dar una especie de enseñanza parabólica, una enseñanza en la cual se daba referencia a lo natural, poniéndolo como paralelo a lo espiritual, pero en realidad el nombre más poderoso que usaba nuestro Señor Jesús cuando se refería a sus seguidores era discípulos. Por eso es la importancia de este mensaje, amados. Aquí este mensaje nos va a dar un diagnóstico de lo que es un discípulo de Cristo y de lo que es alguien que aparenta ser un discípulo de Cristo. Entonces aquí en Mateo 10:37 nuestro Señor Jesús dijo esto con sus propias palabras a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Señor bendito Dios, poderoso eterno, en estos momentos vamos a iniciar con un mensaje, Padre, que sabemos que ha nacido en tu corazón. Un mensaje en el cual cada uno de nosotros estamos con una expectativa para que podamos ser transformados por medio de tus palabras, sabiendo que tu palabra viene de lo alto y nunca regresa vacía, Señor. Bendícenos, Padre, con esa oportunidad de poder tener el discernimiento claro de lo que hoy nos vas a decir, de aprender, Padre, lo que nosotros debemos de aprender cómo se debe de vivir como un verdadero discípulo, de aprender, Señor, cuál es tu carácter, Señor, cuál es ese carácter que tú tienes, porque a ti te importaba mucho que tus discípulos supieran realmente quién eras tú. Por eso es que tú les llegabas a preguntar que qué era lo que pensaban ellos de ti, Señor. Por eso es que necesitamos encontrar ese corazón en tus mensajes, Padre, para que podamos conocerte cada día más y poder entender cuál es tu propósito y proyecto para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú en nosotros en esta tarde, que nosotros podamos comprender claramente tu palabra, en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, aquí vemos que en esta cita, una cita que como muchas personas cuando llegaban a escuchar este tipo de lenguaje que tenía nuestro Señor Jesucristo para hablarle a sus discípulos, muchos decían, son palabras muy duras, ¿cómo voy a dejar a mi padre y a mi madre? ¿Cómo voy a ponerlo a él en primer lugar?
¿Cómo voy a dejar que mis muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Como el mismo Jesús lo llegaba a decir en varias ocasiones. ¿Cómo voy a seguirlo? Voy a tomar una cruz. Entonces, el hombre natural, lógicamente que cuando escucha estas palabras, son palabras muy duras. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado hablando, ¿verdad? Frecuentemente, nosotros nacemos con una naturaleza antropocéntrica. Una naturaleza en la cual siempre estamos pensando en que nos vaya bien a nosotros, que nosotros hagamos todo lo necesario para que seamos felices, que nosotros hagamos todo lo necesario para que estemos en paz, para que estemos tranquilos, aunque no estemos haciendo lo correcto. Cuando que la palabra de Dios, como ahorita nos acaba de decir algo, o sea, sí, son muchas responsabilidades el ser discípulo de Cristo, amados. Pero también hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa, una recompensa que no es pasajera, como aquellas recompensas que nosotros los seres humanos nos hemos querido otorgar a nosotros mismos. Nosotros mismos hemos trabajado en una manera humanista de vivir en donde todas las recompensas son efímeras. Todo, absolutamente todo lo que el hombre te prometa siempre va a ser efímero. Todo, ustedes vean, cuando se trata de ese amor del que estábamos hablando ahorita, de ese amor filial. El amor filial es aquel que tú puedes agarrar y decirle a una persona que la amas muchísimo, que la amas. ¿Por qué? Porque esa persona te invita a comer, porque esa persona te invita al cine, porque esa persona te trata bien. Pero en el momento en que se te ocurrió pisarle el callo, en ese momento ahora te odia con odio jarocho, ¿verdad? Como dicen por ahí. Te empieza a odiar de una manera en la cual dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, pasamos tiempos juntos, pasamos momentos en los cuales vivimos ciertas situaciones y por cualquier tontería, cambió completamente el concepto de lo que esa persona tenía por la otra. ¿Por qué? Porque es un amor filial, porque es algo totalmente humano. Por eso el amor que nuestro Señor Jesús nos ofrece, y desde aquel entonces le ofrecía a sus discípulos, no era ese amor. No era ese amor ni siquiera del padre natural, no era ese amor de la madre, no era ese amor de los hijos, no era ese amor de los primos, no era ese amor de los hermanos. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros en nuestro romanticismo pensamos, sí, la familia es lo máximo, esto y lo otro, aquello. Humanamente hablando, sí, la familia es lo máximo. Pero entre la misma familia, ¿cuántas veces no han habido traiciones tremendas? Entre padres e hijos se dejan de hablar por años. Se muere el papá, el hijo ni supo que se había muerto y esto. ¿Por qué? Porque por una tontería ya jamás volvieron a verse, ya jamás volvieron a hablarse. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús, sabiendo que el único que nunca nos iba a fallar ni nos fallará es Él. Él nunca en la vida va a decirnos algo que vaya en contra de la moralidad verdadera de Dios. Por eso para eso estamos los ministros, ¿verdad? Porque esta cita la lee cualquier persona en lo natural y dice, no, pues Jesús era un hombre egoísta, ¿verdad? Decía que lo siguiéramos a Él y que el que pensaba primero en sus hijos, primero en sus papás, y esto no, entonces no era digno de ser su discípulo. Por supuesto que no, amados. No somos dignos de ser discípulos del Señor si ponemos antes a la gente que a nuestro Señor Jesucristo. Pablo precisamente por eso les decía a sus discípulos, les decía, si yo pretendiera agradarle primero a la gente antes que a Dios, entonces no podría ser siervo de Jesucristo. Y de la misma manera, si nosotros queremos ser discípulos del Cristo, nosotros debemos de entender que Él es lo primero. Y cuando nosotros lo tomamos a Él como realmente lo que Él es, lo primero en nuestras vidas, ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, aquí todo lo que el Señor nos promete no es algo pasajero, amados. No es algo en donde Él nos quiera quitar. No, es algo en donde Él quiere colocar el corazón de sus hijos, de sus discípulos, en el lugar correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en la palabra del Señor.
Precisamente por eso a nuestro Señor Jesús le importaba mucho que sus discípulos supieran quién era Él y cuál era su carácter. ¿Para qué? Para que no lo estuvieran confundiendo como muchos lo hacían. Muchos confundían a Jesucristo con Juan el Bautista. Muchos decían que era el profeta Elías. Muchos decían, ha de ser alguno de los profetas. Y nuestro Señor Jesús volteó y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí viene precisamente la llave del cielo, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, Señor, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Precisamente en esa base, por eso es que dijo, en esa base, en esa piedra se edificará mi iglesia. Que nosotros entendamos quién es Cristo, para que cuando nosotros digamos, yo quiero ser discípulo de Cristo, sepamos de quién estoy siendo discípulo. Para que nosotros entendamos estas palabras que nuestro Señor Jesús les dijo claramente a sus discípulos. Desde los inicios de que estaban con ellos, Jesús les hablaba de todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús sí nos da una serie de responsabilidades a sus discípulos, pero con una recompensa que absolutamente nadie nos puede dar. La vida eterna, amados. La vida eterna absolutamente nadie te la va a dar. Ni siquiera esos iluminados que han hecho infinidad de religiones y de sectas en donde te prometen puras tonterías, pero nunca vas a encontrar la verdadera recompensa divina y eterna que nuestro Señor Jesucristo nos da. ¿Cuándo? Cuando tomamos nuestra cruz y lo seguimos. El tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo es entender que ahora ya todos los proyectos, los propósitos, los sueños que habían en nuestras vidas, ahora se los entregamos al Señor. Y ahora ya no vamos a estarle pidiendo, Señor, quiero que cumplas con mis sueños, que cumplas con mis proyectos y mis propósitos. No, Señor, ahora yo ya no quiero involucrarte en todos mis proyectos, en mis sueños. Ahora yo me quiero involucrar en tus sueños, en tus proyectos, en todos esos propósitos que tienes de vida eterna para mí, para mi familia, para todos los que te siguen, Señor. Ese es el propósito de que Cristo quiere discipularnos a cada uno de nosotros, amados. Discipularnos en eso, en que vayamos encontrando ese carácter del Cristo verdadero, para que ese carácter se vaya formando en nosotros y podamos llegar a esa altura del varón perfecto. Aquí en Juan 8:31, vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Que habían qué? Ok. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Amén. El Señor Jesús nos está hablando. Esta es una cita muy trillada, que incluso muchos la llegan a usar como un eslogan de escuelas, de lugares en donde se llega a dar cierta enseñanza. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de algo muchísimo más profundo de cualquier filosofía que los seres humanos han querido interpretar. Aquí nos está hablando que conoceremos a Cristo, porque Él es la verdad. Aquí nos está hablando de una simple filosofía, de buscar si existe la verdad absoluta o no existe la verdad absoluta, o que no. Aquí Él nos está hablando de una persona. Nos está hablando y conocerán al Cristo. Y el Cristo nos hará libres. ¿Libres de qué? Precisamente de que nosotros ya no sigamos viviendo en esas concupiscencias y fuera de los lineamientos de Dios. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, amados, como en el instituto, el pastor Michelén lo decía, cuando en una iglesia tú no tienes a Cristo como el centro de tu vida, como el centro de todo, por eso es que empiezas a dividir la iglesia. Porque empiezas a creer que el Cristo lo vas a encontrar en otro lugar y porque crees que tú eres el único que puedes saber la verdad y que tú empiezan una serie de situaciones. Pero cuando verdaderamente el Cristo es el centro de nuestras vidas, todos vamos a tener lo máximo en común. Y de esa manera, ¿qué va a suceder?
Es como yo, en lo personal, yo me llevo muy bien con muchos pastores de aquí de Celaya. ¿Por qué? Porque aunque tengamos doctrinas secundarias muy diferentes y no coincidamos con una serie de situaciones, pero amamos por sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ha dado la oportunidad. Nosotros por lo menos aquí en Celaya tenemos que ser alrededor de unos 15 pastores y pastoras junto con sus esposas de matrimonios pastorales, que somos muy amigos. ¿Por qué? Porque tenemos eso en común. Hay muchos otros lugares, ¿verdad?, en donde definitivamente para ellos el centro de su vida no es Cristo. El centro de su vida son doctrinas secundarias, son cosas, son bendiciones, son señales, son prodigios, milagros, lo que tienen en común. Pero cuando tú tienes en común al Cristo como centro de tu vida, es cuando verdaderamente va a haber una fuerza, una fortaleza que nadie, absolutamente nadie, va a poder destruir. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que nuestro Señor Jesús, cuando está hablando de sus discípulos, dice, si permanecen en mi palabra. Esto lo dijo también en otra ocasión en el mismo libro de Juan, cuando dijo, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Entonces, aquí vuelve a decir nuestro Señor Jesús, si permanecen en mi palabra. Jesús es la palabra también, ¿verdad? Él es el verbo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Desde el momento en que Jesús está diciendo serán verdaderamente mis discípulos, es porque Él sabía que iban a haber muchos que no eran verdaderamente sus discípulos. Y yo creo que muchas de las historias bíblicas referente a los discípulos, entre comillas, de Cristo, muchos las conocemos, ¿verdad? Aquí cuando nosotros vemos la palabra discípulo, un verdadero discípulo es sinónimo de cristiano. Como muchas veces lo hemos dicho, ahí se lo copié al pastor Sugel Michelén. No hay dos tipos de cristianos. Hay cristianos o no cristianos, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuando nosotros decimos verdadero discípulo, estamos hablando de un cristiano. Del verdadero cristiano, de aquel que realmente obedece y hace lo que el maestro nos dice, ¿verdad? La palabra discípulo, de hecho, viene de la palabra disciplina. O sea, cuando tú dices, yo soy discípulo de Jesucristo, tú en ese momento estás diciendo, yo estoy abriendo mi corazón, mi mente, todo mi ser, para ser disciplinado por Jesucristo. ¿Me explico? Por eso es una incoherencia que de repente alguien diga ser cristiano o ser discípulo de Cristo, pero cuando de repente ve una palabra como estas, unas palabras fuertes, y que digan, no, duras son estas palabras que dijo el pastor. No las dijo el pastor, nada más las leyó de la Biblia. Las leyó de la Biblia, así que el que dijo esas palabras es Dios. Y lo mismo que hacían muchos en aquel entonces, ahora muchos dicen, no, dura es esta palabra. Vámonos de aquí. Vamos a escuchar palabras que nos endulcen el oído, palabras que realmente no nos van a servir de nada para nuestra eternidad, pero aquí se siente bien bonito, ¿verdad? Que te digan, ay, mira las palmaditas, mira, no, hombre, tus pecaditos los abrazo, los apapacho, mira esto, mira el otro, mira aquello. Eso es precisamente lo que busca el contrincante, lo que busca el enemigo. Aquí en Hechos 11:25 encontramos una cita totalmente histórica porque muchas personas, sobre todo los que caminan en la religión romana, pues simplemente tergiversan completamente lo que la palabra dice, y ellos piensan que nació una religión del cristianismo, y la Biblia nunca nos habla de que haya nacido una religión del cristianismo. La Biblia simplemente nos habla de que nació un remanente. ¿Por qué? Porque empezaron a imitar todo lo que su maestro les enseñó, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó como enseñanza. Incluso todos conocemos lo que es la Gran Comisión, que Él dijo, ustedes irán
y predicarán el evangelio a todas las naciones. Irán y enseñarán todas las cosas que yo les enseñé. Harán discípulos y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir y llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y nos enamoremos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. No del pastor de la congregación, o no del hermanito fulanito, o no del líder de célula, o no de los de la alabanza, no, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. El que nosotros podamos conocer el carácter de Cristo y practicar el carácter de Cristo en nuestras vidas. No el carácter de los humanistas, de los que andan haciendo obra social, de los que están haciendo cosas nada más para que la gente vea que son muy buenos, que son muy misericordiosos, que son buenos amigos, que son... No, aquí el Señor nos llama a sus discípulos, amados, porque aquí todos somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Eso creo, ¿verdad? Todos somos discípulos de Cristo. Entonces, como discípulos de Cristo, nosotros necesitamos entender cuál es el carácter de nuestro Maestro para llevarlo a cabo. Y eso es lo que hacían estos hombres de Dios. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Antioquía, la ciudad de Antioquía está en Grecia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo dice? Cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí estamos viendo, amados, por eso les dije, esta es una cita, es un registro histórico tremendo. Por primera vez se pronunció el nombre cristiano en la ciudad de Antioquía, Grecia. Por primera vez se le llamó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cristiano. La palabra cristiano en el griego es muy parecida al castellano. En vez de la C, o sea que le pones cristiano, se le pone J, cristiano. En el griego así es como se escribe, cristiano. O sea, solamente cambias la J por la C. Esa palabra quiere decir pequeños Cristos. De hecho, los griegos empezaron a decirle así a los cristianos, no crean que como un título muy glorioso para cada uno de ellos. No, lo estaban haciendo como un apodo, como una crítica. Miren, ahí vienen los cristitos. Miren, ahí vienen aquellos seguidores de aquel maestro, de aquel rabino, ¿verdad? Porque la gente que es irreverente con nuestro Señor Jesucristo le llama así un rabino. Un rabino en Israel, cualquiera podía ser rabino, pero Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando aquí ellos les empezaron a llamar cristianos, lo empezaron a hacer de una manera como un apodo, pero en realidad estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo por qué. Ahorita no tenemos tiempo de leer toda esa cita, pero léanla. ¿Por qué es que les llamaban así? Porque ellos estaban precisamente enseñando la palabra de Jesús el Cristo. Estaban dando a conocer el mensaje de salvación. Estaban dando a conocer el mensaje de vida eterna. Estaban orando por los enfermos. Estaban haciendo absolutamente todo lo que Cristo hacía. ¿Y qué sucede? Que las personas les empezaron a llamar así de esa manera. Pero en ese momento ellos escucharon el apodo, un apodo que dijeron, bueno, es que en realidad eso somos. Y la gente les empezó a llamar cristianos, pero ya no pasó a ser un simple apodo de desprecio, sino todo lo contrario. Pasó a ser un compromiso tremendo. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que nos da nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Que en el momento en que nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, por eso es que dice, toma tu cruz y sígueme. Pero estamos siguiendo al Maestro, amados. Más adelante nuestro Señor dijo, carguen mi cruz que es ligera. Ligera es mi carga. ¿Por qué es ligera su carga? Porque ¿qué creen? Que Él es tan amoroso con sus hijitos que Él la carga también por nosotros. Él dice, vengan, yo les voy a dar toda esa herencia que el Padre me ha dado. Les voy a dar toda la herencia. Les voy a dar también los padecimientos.
pero yo les voy a ayudar con todos esos padecimientos. Yo los voy a seguir recibiendo por ustedes. Muchas veces la gente piensa que cuando nos menosprecian a los cristianos, que cuando nos dan puñaladas en el corazón, cuando nos golpean, cuando hacen todo lo que hacen, el escarnio contra los ministros de Dios, muchas veces dicen, híjole, pobrecito de aquel, pobrecito. ¿Realmente saben a quién le están haciendo todo eso, amados? A nuestro Señor Jesús, porque es el mensaje de Jesús, es el siervo del Señor, es la persona que está dando ese mensaje, un mensaje que llega a ser rechazado por la gente, y empieza ese mismo mensaje a ser vituperado por la gente. Pero hay muchas promesas de parte de Dios. Por eso es que Pablo decía, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque realmente estamos en una guerra contra todos aquellos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo lo han querido modificar a su manera, y a su corazoncito, y a su romanticismo, y a muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Aquí vemos esta cita tan importante en donde por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos. Y no hay, les voy a decir algo, amados, en la Biblia no hay ningún registro de que un verdadero discípulo se llegara a desanimar por insignificancias y por cosas irrelevantes y darse la vuelta y irse de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. No hay ningún registro. O sea, por eso tampoco hay un verdadero discípulo que tú puedas decir, estos son de los discípulos que se desaniman rápido y de los que no se desaniman nunca. No hay dos tipos de discípulos. Solamente existe el que es un soldado de Cristo. Un soldado de Cristo es aquel que va a la batalla sabiendo que puede ser golpeado, balaceado, sabiendo, y no se desanima por nada del mundo. Eso es precisamente lo que la palabra comúnmente nos habla. Pero ¿qué llega a suceder cuando tú quieres, como en alguna ocasión puse ese ejemplo y lo vuelvo a poner? ¿Qué sucede cuando tú quieres que una persona que no es oveja, a lo mejor es lobo, ¿verdad? Porque así le llama la Biblia llama a los lobos rapaces y a las ovejas, ¿verdad? Del Señor. O como también por ahí dicen el dicho, ¿cómo dicen? Ni los zapatos entran a la fuerza, ¿no? Algo así va el dicho. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente, cuando es simpatizante del cristianismo, pero si son lobos, van a tratar de empezar a vivir pareciéndose a las ovejas. Van a tratar de hacer todo un esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son simpatizantes, les simpatiza mucho la vida cristiana, les simpatiza mucho el mensaje del maestro. Pero todo ese mensaje del maestro simplemente lo van tomando ellos como una filosofía, pero no como una palabra absoluta que es la única que te puede llevar al Padre. Entonces, ¿qué sucede? Como en esa ocasión que puse ese ejemplo, imagínense un pobre lobito viviendo como oveja durante cierto tiempo. Sí lo va a poder hacer durante cierto tiempo, pero va a llegar un momento en que se va a desesperar. ¿Cierto o no es cierto? Va a llegar, y claro, todo esto es alegórico, ¿verdad? Lo que estoy hablando, porque en lo natural, pues un lobo nunca va a poder convivir realmente con las ovejas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces incluso lo llegábamos a ver en las caricaturas, ¿verdad? Lo llegábamos a ver que de repente se acuerdan del Correcaminos, que de repente el coyote ya según querían ser muy amigos y ya estaban conviviendo, pero cuando de repente salía su naturaleza el coyote y otra vez a correr el Correcaminos. Y así veíamos muchas. Bueno, pues esta alegoría que estoy dando es lo que sucede en lo espiritual, amados. Desgraciadamente, cuando tú empiezas a decir, no, es que sí, yo creo en eso, sí lo creo y todo eso, pero realmente tú eres un lobo y quieres vivir como si fuera una oveja, vas a poderlo lograr un tiempo. Pero va a llegar un momento en que ¡prum!, va a salir esa ferocidad, va a salir esa carnalidad y vas a quererte devorar a las ovejas. Porque eso es lo que hace un lobo rapaz. Se quiere devorar a las ovejas. Entonces, ¿qué sucede? Esa situación nuestro Señor Jesús la veía claramente. La veía claramente en las personas que lo seguían. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesús no sabía que Judas era el traicionero? Por supuesto, Él es omnisciente.
Él todo lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús, con todo y eso, es más, acuérdense cómo al mismo Pedro le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús daba la oportunidad de que la gente estuviera caminando con el Señor y que escucharan. ¿Para qué? Para que la gente, aunque errara el camino, pero lo errara sabiendo quién era el Cristo. Entonces, aquí nuestro Señor Jesús, todas las cosas que hacía, las hacía con una enseñanza. Siempre el propósito de lo que Él hacía, siempre iba de la mano con una enseñanza. Y aquí en Juan 6:60 encontramos una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja muy claro a todos los discípulos del Señor. Una enseñanza en la cual yo, la verdad, durante mucho tiempo luego yo me preguntaba, decía: Señor, ¿con qué intención llegaste a hacer la multiplicación de los panes? Lo hizo 2 veces registrado en la Biblia. Registrado en la Biblia 2 veces hizo la multiplicación de panes para que más de 5,000 hombres llegaran a comer, llegaran a alimentarse y siguieran a nuestro Señor Jesucristo. Fueran caminando con Él de pueblo en pueblo, llegaban, se subían a las barcas, iban, lo buscaban. De hecho, un poco antes de este verso en el cual vamos a iniciar, lo andaban buscando desaforadamente todos sus discípulos a Jesús. Decían: vamos a buscar al Maestro, vamos a buscar a Cristo, vamos a buscarlo, y andaban tratando de encontrar a nuestro Señor Jesús. Y cuando encontraron a nuestro Señor Jesús voltea y les dice algo que cualquiera de aquellos de las vajillas de cristal, no sé qué pasaría, ¿verdad? Yo creo que explotarían en vidriecitos todas ellas, ¿verdad? Pero voltea y les dice: ustedes me están siguiendo nada más porque les doy de comer. Realmente ustedes no me siguen por las señales, ustedes me siguen porque les doy de comer. Él habló una serie de cosas en ese momento de tal manera que las personas, cuando estaban escuchando, dijeron esto. Aquí en Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y fíjense curiosamente este verso. ¿Ya se dieron cuenta los números que tiene este verso? 6, 6, 6. Y dice ese verso: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, o sea, vean el carácter de nuestro Señor Jesús, amados, porque luego hay veces que por ahí personas empiezan ay, fíjate nada más, Jesús dejó a sus 99 ovejas por ir por una que estaba perdida, y de veras que no hay amor en esa iglesia, no hay, y vean lo que hizo nuestro Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? O sea, fíjense, amados, estamos hablando de miles de discípulos que retrocedieron, porque eran miles a los que les había dado de comer, que se había multiplicado el pan. ¿Me explico? De miles se quedaron, ¿cuántos? 12. Se quedaron solamente 12 discípulos. Cualquiera diría: ay no, Jesús ahí debería de arrepentirse inmediatamente de esas palabras que habla tan fuertes. Miren, ya se le quedó vacía la iglesia. Miren, no, Jesús, arrepiéntete, Jesús, de todas las cosas que estás diciendo. Y no, ¿saben qué hizo? Volteó con sus 12 ovejitas y les dijo: ¿ustedes qué? Ya me imagino, ¿no? ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes se van a quedar o qué?
¿O se van a ir también con ellos? Con los jarritos de Tonalá. ¿Quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amados, cuando esa palabra Judas la llega a escuchar un Judas, salen corriendo, se espantan, se enojan. En serio, es algo así muy, muy especial. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús nunca nos dijo que nosotros íbamos a estar exentos de los Judas, o del trigo y la cizaña, o de los lobos rapaces. Nunca, amados. Por eso es que nosotros debemos de entender, miren, algo que a mí cada día me apasiona más de la palabra del Señor, es que precisamente todo lo que el Señor dice, todo se cumple. O sea, el mayor consuelo que cualquier ser humano puede tener, y no se da cuenta muchos de ellos, es la palabra de Dios. Cuando empezamos a ver todas las desgracias que están existiendo en este país, y empiezas a ver que Cristo habló de todo eso, dices: Señor, no cabe duda que es verdad todo lo que tú dices. Cuando empezamos a ver cualquier situación que llega a ver en una congregación, dices: Señor, tú también de esto hablaste. Cuando empiezas a ver que cuando tú levantas tu voz y empiezas a pregonar la palabra de verdad y del evangelio, en ese momento, como decía John MacArthur, los primeros que se levantan en contra tuya son los mismos cristianos. Cuando vemos todo eso, en vez de llenarnos de tristeza, nos debe de llenar de esperanza, de gozo y de saber, y de esa satisfacción de saber que el maestro que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre dice la verdad. Él es el único que nunca va a decir una sola mentira, porque Él es la verdad. Entonces, aquí vemos claramente que cuando un discípulo, cuando es un verdadero cristiano, es un verdadero discípulo de Jesús, lo primero que hace, amados, es reconocer lo que Él es y lo que Cristo es. Esa es la primera señal de que tú vas a empezar a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, cuando pasamos a ser discípulos de Cristo? Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos todas esas concupiscencias en las cuales hemos vivido, que reconocemos la condición pecaminosa y decimos: Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú puedes sanar mis heridas, solamente tú puedes darme la salvación, solamente tú puedes transformar ese corazón, tú eres el único que puedes cambiar esa mente que he tenido, una mente totalmente humanista, una mente totalmente antropocéntrica, para que ahora yo ya tenga una mentalidad como la de Cristo, una mentalidad en donde realmente estoy ubicado hacia dónde yo debo de ir, ubicado en cuál es la verdad y qué es lo que yo debo de hacer. ¿Por qué? Porque la misma palabra, como lo dice, hay de aquellos que le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno, que le dicen amargo a lo dulce y dulce a lo amargo. ¿Por qué dice ese ay? Porque el ay es un hebraísmo que se decía cuando tenías que tener mucho cuidado y poner mucha observación de lo que se te está diciendo. Ay de los que a lo bueno le digan malo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace un lobo rapaz. Precisamente eso es lo que hizo Judas. Judas a lo bueno le llamó malo, y a lo malo le llamó bueno. A lo dulce le dijo amargo, y a lo amargo le dijo dulce. Entonces, cuando nosotros estamos alineados y permaneciendo en Cristo Jesús, eso es lo único que nos va a poder dar ese discernimiento, esas antenitas así como parabólicas que nos van a hacer
tener la recepción correcta de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de ese quebrantamiento que esta congregación acaba de recibir, veo que la mayoría, ahorita faltaron muchos, pero porque tuvieron cosas que hacer, pero la mayoría tuvieron esa madurez y tuvieron el discernimiento de lo que era bueno y de lo que es malo. Y muchos hablaron, pastor, no vaya a pensar que vamos a dejar de ir por lo que está sucediendo, tenemos este compromiso, tenemos lo otro, tenemos aquello, pero nuestro corazón ahí va a estar con ustedes. Entonces, es más, unos hermanos hasta agarraron y hasta el diezmo nos mandaron para que no hubiera conflictos ni con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesús nos da ese privilegio, amados, de que cuando nosotros permanecemos en Él, ahora podemos, así como aquí lo estamos viendo, dice que Él ya sabía todo eso que iba a pasar. Él ya sabía quién era Judas. Él ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él ya sabía todo. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Él siguió, Él permitió que estos hombres fueran conociendo el verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, cuando nosotros reconocemos lo que realmente somos, hay algo también muy importante en el corazón de un discípulo. Un discípulo siempre va a ser agradecido. Ustedes dense cuenta cómo nosotros vinimos a Cristo precisamente por agradecimiento. La gente ingrata es la que no puede tener un carácter de discípulo. La gente ingrata no viene a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que ellos solitos pueden hacer todo. Porque ellos piensan que por sus obras es que están en el lugar en el que están. Ellos piensan que no es necesario rendir tu corazón, tu mente y todo tu ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay ingratitud. La ingratitud va de la mano del orgullo. La ingratitud va de la mano del orgullo. Y como dijo también en el instituto, y el orgullo es hermano gemelo ¿de quién? Del chisme, ¿se acuerdan? Por eso es precisamente que la gente que es malagradecida no va a seguir al Cristo. La gente que es malagradecida simplemente, como aquí lo estamos viendo, seguía a nuestro Señor Jesús nada más a ver qué sacaban. ¿Qué sacaban? Ese es el grave problema de cuando tú vienes con una mala motivación a la iglesia. Si tú vienes con una mala motivación de a ver qué saco, a ver aquí gasto mucho en esto, en lo otro, aquello, pero ahí a ver si me sale gratis esto, a ver si esto, a ver si lo otro, a ver si aquello. Entonces, si tú vienes con esa motivación de a ver qué es lo que sacas de la iglesia de Jesucristo, ya estás totalmente errado. La verdadera motivación de un discípulo es cuando llegas y dices, vengo a darte mi adoración, Señor. Y ni siquiera pensando tampoco en los demás. Primero que nada en Dios. Ya las demás cosas se van dando solitas. Pero cuando tú vienes con esa motivación, que es la única motivación que un discípulo debe de tener cuando entra al recinto del Señor, es vengo a darte mi vida, Señor. Vengo a darte mi adoración. Vengo a darte las primicias de mi vida, porque es el primer día de la semana, son las primeras horas del día. Vengo a entregarte todo de mí, Señor. Eso es la motivación de un verdadero discípulo. Aquí Pablo, en 1 de Timoteo 1:12, aquí encontramos precisamente una muestra, un testimonio de lo que Pablo, que yo creo que Pablo es el discípulo de discípulos. Aquí encontramos palabras del mismo Pablo en donde él habla del carácter que él había adoptado para poder ser ministro de Cristo, para ser un verdadero ministro del Señor. Aquí en esta cita, 1 de Timoteo 1:12, vemos que el apóstol Pablo, Dios, a través de la pluma del apóstol Pablo, dice esto para su iglesia: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Rey. Gloria a ti, Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ok, no pierdan esa cita, ahorita la vamos a retomar. Pero tenemos que entender que aquí, como Pablo estaba reconociendo lo que él era, amados. Y fíjense, abogando yo por Pablo, les voy a decir algo. Entendiendo la manera en la que él estaba viviendo. Definitivamente, es que hay una alarma por ahí arriba que tenemos de sensor y pasan los pajaritos y se activa. Bueno, entendiendo Pablo lo que él era y lo que ya era delante del Señor, él empezó a hablar, ahora sí que empezó a hablar mal de él, ¿verdad? Empezó a decir que él era pues, casi una escoria, ¿verdad? Pero que sin embargo, con todo y lo que él era, Dios lo rescató. Y fíjense lo que son las cosas. En su religiosismo de Pablo, realmente Pablo, él tenía un amor tremendo por Jehová. Él realmente todas las cosas que hacía era porque él pensaba que esas eran las cosas correctas, que así era como tenía que agradarle a Dios. Pero ¿qué creen? Que cuando conoció al Cristo, por eso es que ahí ya no hay excusa, amados. Como aquí lo dice, porque ignoraba. Pero cuando conoce a Cristo, en ese momento, ya después de Cristo, ya no hay absolutamente nada más. Por eso la palabra de Dios lo dice, más que hubiera valido no haber conocido el camino de justicia. ¿Por qué? Porque si ya lo conociste a Él y de todas maneras quieres apostatar de la fe y quieres irte por otros lados y quieres incluso convertirte en un anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, luego la gente confunde el personaje ese que va a aparecer en el Apocalipsis, que es el anticristo. Ese es un personaje, pero el espíritu de anticristo desde hace 2000 y tantos años ya existe en el mundo. Precisamente el espíritu del anticristo es todo aquel que quiere deshacer el cuerpo de Cristo. O sea, vean hasta dónde llega ese espíritu. Esa persona que quiere hacer algo en contra del cuerpo de Cristo, precisamente cuando Jesús se le presentó a Pablo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo, ¿por qué me persigues? Cualquiera diría, pues es que no era Jesús a quien estaba persiguiendo a su iglesia. Estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? A los apóstoles, a Pedro, a Juan, a todos. A ellos era quien estaba persiguiendo Pablo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesús es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo aquel que tiene ese espíritu de anticristo empieza a hacer todo lo necesario para dividir ese cuerpo, para desmoronarlo, para destruirlo. Él reconocía que él era eso. Él lo reconoció, pero cuando conoció a Cristo ya jamás. ¿Por qué? Porque él era un verdadero soldado de Cristo. Ya jamás claudicó. Ya jamás se ve en ninguna, ni siquiera en una crónica hebrea, ni en la Biblia, en ningún lugar encuentras que Pablo haya claudicado. Que de repente haya dicho, ay no, ya me voy a cambiar de bando. ¿Por qué? Porque ya vi que este no era el camino correcto. O eso, no. Un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo es un soldado que nunca retrocede, que siempre, todo el tiempo va a estar hacia adelante. Un discípulo entiende perfectamente bien su investidura militante. O sea, ¿por qué? Porque somos soldados. Un verdadero discípulo milita en contra de todos aquellos que quieren hacer algo en contra de la iglesia, valga la redundancia. Siempre vas a militar sin desfallecer. Aquí en primera de Timoteo 1:18, siguiendo la cita
en la que estábamos, por eso les dije que no la perdieran, porque ahí, fíjense lo que sigue diciendo Pablo a su discípulo. Es como ahorita hay algo bien importante que debemos de entender. Estamos viendo que ahora Pablo es el que le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Pablo no era Jesús, pero todo lo que Pablo hablaba eran las mismas palabras de vida eterna que Jesús le dio a sus discípulos, ¿verdad? ¿Estamos? O sea, es una cadenita espiritual que el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque hay algunos espiritualoides que dicen, no, es que el pastor no es Jesús, entonces no pueden hacer comparaciones de que Judas traicionó a Jesús y Jesús siendo un buen maestro y que esto y lo otro, aquello. No se puede comparar. Bueno, aquí no estamos hablando ya directamente de Jesús, estamos hablando de Pablo. Pablo como ministro de Jesús, Bernardo como ministro de Jesús, el pastor fulanito como ministro de Jesús. ¿Me explico? Así como Pablo aquí le estaba hablando a Timoteo, que era su discípulo, aquí el Señor me ha dado ese privilegio de poderle hablar a mis discípulos, ¿verdad? Aquí estamos hablando la palabra del Señor a nuestros discípulos. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o sea, la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro y fulanito y sultano, bueno, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Un discípulo nunca va a blasfemar en contra de nuestro Señor Jesucristo, amados. Un discípulo de Cristo siempre va a militar en contra de los que quieren deshacer la obra de nuestro Señor. No al revés. No al revés. O sea, tú nunca vas a poder encontrar a alguien que se autonombre discípulo de Cristo o ministro del Señor o esto, que todo lo que esté haciendo es para destruir la obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, tanto en las personas directamente como en las congregaciones. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo ya no piensa en él. Ya lo hemos visto incluso en el instituto también. Cuando nosotros encontramos a los verdaderos discípulos de Cristo, en la palabra de Dios, encontramos, hagan de cuenta un ejemplo, Pablo él decía continuamente que él ya no pensaba en sí mismo, que él pensaba en los demás. ¿Para qué? Para que sus almas se salvaran. Entonces un discípulo verdadero, ahora ¿qué es lo que hace? Todo lo que piensa, todo lo que va trabajando, todo lo que va maquilando es para las almas, para que sean salvas las almas y que el reino de nuestro Señor Jesucristo se llene de esas almas en las cuales esa persona está amándolas verdaderamente. Cuando tú tienes un cariño, un amor, un corazón de discípulo, de hijo de Dios, siempre vas a pensar en las almas antes que en ti mismo. Tú nunca vas a ponerte a decir, no, es que yo, y yo esto, y yo lo otro, y yo aquello. No, tú vas a pensar en las almas. Por eso es que la palabra de Dios habla de que no seamos tropezadero para los demás. Hay muchos que son niños, y como ahorita lo vimos, nuestro Señor Jesús lo dijo claramente: a estos mis niños, si se les da un simple vaso de agua fría, ustedes van a recibir una recompensa, porque estos niños son mis discípulos. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo nos está dando la instrucción de cuidar, de militar y de defender la iglesia, que es la novia de Cristo, es una tarea en la cual cada uno de nosotros no debemos de tener temor, sino todo lo contrario. Militar para que la verdad siempre salga a flote, porque la verdad es Cristo. Aquí en 1 Corintios 4:11, 1 Corintios 4:11 dice: hasta
esta hora padecemos hambre. O sea, aquí ven lo que Pablo está comentando referente a su trabajo ministerial que él estaba haciendo. Aquí estamos comprendiendo cuál es el carácter de un discípulo, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos comprendiendo por medio de la palabra de Dios hasta dónde llega el carácter de un discípulo. Aquí, como ahorita lo comentamos, Pablo nunca pensaba en él antes que en los demás. Y vean lo que él mismo comenta como anécdota de lo que estaba sucediendo en su ministerio. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amados, aquí vemos a un discípulo que no se quebraba, ¿verdad?, por cualquier tontería. Que no se quebraba porque era un jarrito de Tonalá, ni mucho menos. Era un hombre que, si él platicaba todas estas cosas, era no por estarse, para que digan, mira qué sufrido era Pablo, que no, es porque les estaba poniendo el ejemplo de lo que sus discípulos de Corintios también tenían que hacer. Como diciendo, ustedes quieren ser discípulos de Jesucristo, así como Jesús nos habló a nosotros diciéndonos que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. ¿Qué creen? Que ahora yo también les digo a ustedes, mis discípulos, vean lo que yo he hecho. La gente me abofetea, la gente me vitupera, la gente hace esto, lo otro, aquello, pero ¿por qué ellos seguían continuamente en esa característica de todos unos guerreros? Porque ellos sabían perfectamente bien la recompensa. El Pablo, él mismo desde la cárcel, cuando ya estaban a punto de matarlo, él mismo lo dijo, yo he peleado la buena batalla y sé perfectamente bien que me espera la corona de justicia. ¿Me explico? Esa corona de la cual ya está gozando en estos momentos el apóstol Pablo. A él no le importó que él murió muy joven, no cumplió ni los 60 años, él tenía 50 y tantos años, cuando que en aquel entonces la gente vivía alrededor de 120 años, 100 y cacho de años, y él murió muy joven. ¿Por qué? Lo martirizaron, lo mataron, lo tuvieron preso durante mucho tiempo, y desde la cárcel escribió una gran parte de todas sus cartas, de todas esas cartas paulinas, dándole ánimo a sus discípulos, diciéndoles, no desfallezcan, peleen la buena batalla, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. ¿Por qué? Porque él no desfallecía por cualquier tontería, por cualquier cosa que le dijeran y que él empezó, es que aquí no hay amor, no, él se mantenía firme. ¿Por qué? Porque él era, como aquí lo comentó, un militante, alguien que sabía que estaba en una batalla. Nuestra esperanza no está en lo que el mundo nos ofrece, amados. Eso nosotros debemos de entenderlo claramente. Esas mentiras de las falsas doctrinas de la prosperidad no son ciertas. No son ciertas. Jesús nunca nos dijo que si nosotros veníamos a Él, todo se nos iba a hacer vida y dulzura. Él nunca nos dijo paren de sufrir. Él nunca se presentaba delante de la gente diciendo vengan por su milagro. Él nunca hizo nada por confundir a la gente con lo que era el verdadero evangelio. Sin embargo, Él dijo, en el mundo padecerán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Esa sí es la promesa que el Señor nos hace. Vamos a padecer aflicción, pero ya es bien diferente cómo padecemos la aflicción de la mano del Cristo. Esa es la gran diferencia. Toda la gente de todas maneras va a padecer aflicción, pero algunos con Cristo y algunos sin Cristo. Pero nuestro Señor Jesús, claramente, Él nos dijo la situación que nosotros íbamos a estar viviendo aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a casa, amados. No estamos todavía en casa. Este no es el diagnóstico de lo que va a suceder en nuestra eternidad. Todo lo que aquí podamos vivir, aquí podamos tener muchos diagnósticos de lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero con esto no nos vamos a quedar, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Hay una historia que en alguna ocasión he comentado, la platicaba Rick Warren en su libro de Una vida con propósito.
de un misionero que anduvo muchos años en Europa, anduvo trabajando por allá, levantó muchas congregaciones, una persona que entregó su vida por el evangelio, y ya después de años se retiró de esos lugares en donde él había estado y regresó a Estados Unidos. Y en el momento en que él iba regresando a su país, desde el avión, desde que iba bajando el avión, él alcanzó a observar desde la ventanilla una serie de personas que estaban ahí con pancartas, con músicos, hay una serie de personas que decían bienvenido, y él en ese momento dijo, ay, se ve que vinieron aquí los de las iglesias a recibirme, no sé, empezó a pasar por su cabeza una serie de cosas, ¿verdad? Y entonces cuando él iba ya bajando del avión, se dio cuenta que dentro de ese avión iba uno de los diputados de Estados Unidos, y que a él es al que le estaban haciendo las fanfarrias. Y cuando él se dio cuenta, los únicos que lo estaban esperando era su esposa y su hijo. Y en ese momento, pues sintió muy feo. Pero este pastor comenta que cuando sintió eso en su corazón, Jesús le dijo en el oído, le dijo, hijo, es que tú todavía no has llegado a casa. Y así es lo que va a suceder con todos los discípulos de Jesucristo. Aquí en esta vida podremos recibir golpes, podremos recibir una serie de cosas, ¿verdad? Pero todavía no estamos en casa. Cuando estemos en casa, ahí es donde verdaderamente vamos a recibir las fanfarrias, la corona de justicia, los galardones, todos esos de los que habla nuestro Señor. Y vamos a oír unas palabras que va a decir, hijo, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que nos interesa a los verdaderos discípulos. Amén. Ok, aquí en Mateo 5:11 encontramos una bienaventuranza, que es precisamente esa gran promesa, como lo hemos hablado. Bienaventuranza quiere decir doblemente bendecido, ¿verdad? Y en esta bienaventuranza habla precisamente de lo que Pablo nos comentaba en sus anécdotas. En Mateo 5:11, nuestro Señor Jesús, hablando directamente a sus discípulos, de hecho fue el famoso Sermón del Monte, búsquenlo porque sí es importante que me sigan en esta cita. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Nosotros debemos gozarnos, amados, cuando vemos que por hablar de la palabra del Señor empiece la gente que antes nos llevábamos súper bien con ellos, ¿verdad? Porque eso es muy común, que compadres, ¿verdad?, que teníamos de toda la vida, nuestros primos, hermanos, gente muy querida, que con ese amor ágape, cuando se sentaban contigo a echar una copa, te decían, no hombre, yo daría la vida por ti, compadre, no hombre, yo esto y yo lo otro y yo aquello. Pero cuando te vuelves aleluyo, ¿verdad?, como ellos dicen, cuando empiezas a decirles, ya dejé la bebida, y ahora predico la palabra del Señor, Cristo te puede transformar también a ti. Cuando empiezas a hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, la gran comisión, porque esa es la naturaleza de cualquier discípulo. Un discípulo inmediatamente quiere evangelizar a la gente, quiere hablarle del poder de Dios sobre sus vidas. ¿Y qué sucede? Que ahí empieza luego la vituperación, la persecución. A mí en lo personal había un primo que cuando yo ya estaba en Cristo me daba mucho remordimiento de conciencia, porque era un primo que me seguía para todos lados. Bueno, de hecho tenía yo muchos primos que yo era el primo mayor y me seguían a todo, pero había uno en especial que ese siempre andaba para arriba y para abajo con él.
Y a la mayoría de los primos yo los induje al alcoholismo, los induje a que fueran peleoneros, muchas cosas, pero ese primo en especial, y me acuerdo que cuando yo le empecé a evangelizar, se enojó tremendamente y todo eso. Y le dije unas palabras que medio lo hicieron reflexionar, ¿verdad? Pero no al 100%. Pero sí le dije, mira primo, me da tanta tristeza ver cómo mejor te dejaste inducir por mí a los vicios, y ahora que yo te quiero inducir a los caminos de Jesucristo, a los caminos de verdad, ¿cómo puede ser posible que ahora sí, hasta de groserías me dices? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es bíblico completamente. También por eso es que no debemos de sentirnos defraudados en el momento en que le hablemos a alguien de Cristo y haya rechazo. Eso es totalmente bíblico. Pero también es totalmente bíblico lo que acabamos de ver. Mientras más nos vituperen, mientras más nos persigan, mientras más estén hablando de nosotros, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a llenar de bendiciones bendiciones y sobre bendiciones, porque eso es lo que quiere decir bienaventuranzas. Algo que sí, aquí nuestro Señor Jesús habla claramente en el 11, dice: los que vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Verdad? Eso es bien diferente. Mintiendo. ¿Por qué? Porque imagínate, dices, no, yo soy, ya desde que soy cristiano, híjole, todos aquellos que les debo un chorro de dinero, andan diciendo cosas malas de mí, andan diciendo que yo soy un defraudador, y fíjate nada más, al vecino nada más porque le menté la mamacita, por eso también ya me está diciendo que soy un mal vecino, y esto, no, o sea, ahí es muy diferente, ¿verdad? Cuando mienten en contra de ti, ahí vienen bienaventuranzas a tu vida. Cuando mienten, pero si tú eres cristiano, eres discípulo de Jesucristo y estás cayendo en pecados tras pecados y estás practicando el pecado, amado, por principio de cuentas no eres discípulo de Cristo. Y si están diciendo cosas en contra de ti, pues más bien reconoce lo que tú eres, reconoce a nuestro Señor Jesucristo, pídele perdón, y es exactamente lo mismo que todo aquel que no está caminando con Cristo necesita, el perdón de sus pecados. Eso es todo, y vamos a ver un pequeño video de lo que ahorita estamos aquí estudiando. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento.
El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. ¿Queremos ser creyentes o discípulos? Pues la verdad es que hay gente que luego dice, es que no es fácil ser cristiano. Y yo les voy a decir algo, es imposible ser cristiano. El único que puede ser cristiano es Cristo. Entonces nosotros necesitamos permitir que Cristo haga su vida a través de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Solamente Cristo es el que puede darnos la oportunidad, amados, de ser cristianos. Para ser cristiano no necesito decir, es que yo quiero ser cristiano, voy a una iglesia y ya soy cristiano. ¿Por qué no puede ser de esa manera? Porque nosotros no tenemos la naturaleza para poder recibir todo lo que ahorita acabamos de ver que recibe un discípulo de Jesucristo. El único que puede recibir todo eso es Cristo. Por eso es que es Cristo quien dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y en mí podrán descansar. Solamente en Cristo podemos ser cristianos. No hay forma, con nuestras propias fuerzas nunca lograremos ser cristianos. Cuando nosotros pensamos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder ser cristianos, es como ese lobo que piensa que algún día va a poder ser oveja. Jamás va a poder ser oveja. Solamente Cristo, a través de nosotros, es de la manera que lo puede hacer. En Juan 13:35, nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Esto es lo más difícil que cualquier ser humano puede hacer. Y les digo algo, esto suena muy romántico para la gente natural, amarnos los unos a los otros, hacer todo lo que a nosotros nos gusta, hacerlo por nuestros semejantes, es lo más difícil que cualquier ser humano puede hacer. Esa es la verdad. Como dicen los chavos, ¿no? La neta del planeta. Bueno, los chavos de los 90, ¿verdad? Porque ya ahorita dicen diferente. La verdad es que cuando nosotros intentamos portarnos bien y lo queremos hacer por nuestras fuerzas, con nuestras ideas, siempre vamos a fallar. Pero cuando nosotros comprendemos que Cristo a través de nosotros es de la única manera en que vamos a poder amar a todos los demás, como aquí nos está dando ese mandamiento el Señor. Si queremos ser sus discípulos, tendremos que amarnos los unos a los otros. ¿Y qué es esto? ¿A qué conlleva esto? ¿Cómo es como nosotros podemos verdaderamente tener esa actitud? ¿Cómo es
¿a qué es a lo que conlleva el amarnos los unos a los otros? Son muchas cosas, amados. O sea, no es solamente, ay, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, estaré orando, ¿verdad? Por ti. Ay, esto, ay, lo otro, ay, aquello. No, amado. Yo les voy a decir una cosa. Con nuestros hijos, cuando vemos que nuestros hijos están haciendo algo malo, nosotros les damos palmaditas y les decimos, sí, hijito, síguelo haciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Porque creo que el mayor amor que existe humanamente hablando es el de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Entonces, por eso pongo este ejemplo. Si yo amo a mis hermanos y veo que uno de mis hermanos está haciendo algo que no le conviene ni a él, ni a mí, ni a la congregación, la mejor manera de decirle te amo es no seguirle el juego, amado. Y eso se los digo por lo que está sucediendo. Hay veces que por seguirle el juego a las personas pensamos que de esa manera los vamos a amar, y no, al contrario, los estamos perjudicando más. Es importantísimo que entendamos esta parte. Si nosotros verdaderamente queremos ser discípulos y no simples simpatizantes o simples creyentes, tenemos que actuar como tal, como aquellos discípulos, como ahorita pusimos mucho el ejemplo de Pablo, porque Pablo bíblicamente es una de las personas que más trabajó en el Evangelio, y él mismo, Pablo, que era el más pequeño de todos los apóstoles, él reprendió a Pedro cuando Pedro estaba haciendo cosas que no eran las correctas. Pedro estaba metiendo legalismo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo, como él mismo lo decía, yo fui un abortivo de los apóstoles. Él inmediatamente reprendió a Pedro y le dijo, Pedro, eso no es correcto lo que tú estás haciendo, porque eso que tú estás haciendo, en vez de edificar a la iglesia, las estás echando para atrás, porque estás metiendo legalismo dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él era un verdadero discípulo, y él mostró su amor hacia Pedro. El mismo Pedro, cartas después, él lo reconoció. No me acuerdo si en la primera o segunda carta de Pedro, él lo dijo. Así como nuestro hermano Pablo, que habla esas palabras tan sabias que muchos no las pueden comprender. Él reconocía el amor que Pablo tenía por sus semejantes, por la iglesia, por sus consiervos, los apóstoles. Amados, hay muchas maneras de amar verdaderamente a nuestros hermanos, que la verdad es que muchas veces no las practicamos. El amar a nuestros hermanos no es compartir un cotorreo con ellos, o una carne asada, o un relajito aquí, un relajito allá, no. Nada más hay que ponernos siempre a pensar, ¿cómo es como amamos a nuestros hijos? Así es como debemos de amar a todos los demás. A mi hijo yo no voy a permitir que él solito se esté poniendo la soga al cuello. Yo siempre voy a hacer todo, aunque no le guste a mi hijo que yo lo reprenda en esa situación, lo mismo voy a hacer con aquel hermano al que verdaderamente amo. Y ese es el corazón de los pastores, amados. El que todo lo que nosotros digamos es por el amor que les tenemos. Cada pastor tiene su carácter, cada pastor tiene su manera de ser, de hablar y de decir las cosas. Pero lo importante es que el llamado que tenemos nosotros los pastores es venir y predicar la palabra de Dios sin diluirla. Sin diluirla. Eso es lo que todos los cristianos nosotros debemos de buscar. Alguien que nos predique la palabra de Dios sin diluirla. Así de la misma manera, así como yo les predico a ustedes, hay quien a mí me predica. Uno de ellos es Sugel Michelén, Miguel Núñez, Chuy Olivares. Ellos me predican a mí. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos de entender que todo lo que recibimos de parte de un pastor viene de parte de Dios. Me caiga bien o no me caiga bien, me invita a comer o no me invita a comer. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hace como 3 años yo intenté buscar a Chuy Olivares para tener una relación de amistad con él, de incluso ir a visitar. Es más, un día fuimos a Guadalajara y lo quise visitar. ¿Qué creen? Nunca lo pude encontrar. Es lógico. Él tiene miles de compromisos. Tiene iglesias en Europa, en Estados Unidos, es el ministerio más grande de México. Yo lo comprendí.
Hablé con uno de sus pastores, con este Chuy García se llama, es uno de los pastores de ahí de esa iglesia. Y le expliqué, me dijo, pastor, entienda, es que el pastor Chuy Olivares anda bien ocupado. Yo le voy a decir a ver si le puede regresar la llamada o le contesta su correo electrónico que le envió. Eso. Imagínense que yo fuera de esos jarritos de Tonalá, que precisamente son de por allá de Jalisco, los de Tonalá. Yo dije, ay no, Chuy Olivares, jamás, ya no vamos a llevar a su instituto, ya esto. No, yo lo comprendí. Digo, a mí no me interesa, o sea, si voy y me echo una carne asada con él o no, eso no me interesa. Lo que me interesa es que ese es un hombre que me ha bendecido tremendamente con sus prédicas, sus enseñanzas. A todos nosotros nos ha bendecido con el instituto bíblico. Entonces, eso es lo que debemos de entender, amados. El verdadero amor no es el que el mundo conoce con esas palmaditas y esas palabras lisonjeras, como Jesús lo decía. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Los seres humanos así somos. Somos muy lisonjeros, somos muy, ay compadrito, ay mi amigo del alma, esto, lo otro, aquello. Pero a la hora de la verdad, jamás encuentras esa amistad. La amistad de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Y la amistad de nuestro Señor Jesucristo solamente la encontramos a través de su palabra. No a través de una persona, a través de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Padre, eres tan bueno, Señor, tan hermoso. Cada una de tus palabras que el día de hoy nos has hablado han sido palabras que han refrescado nuestro corazón. Palabras, Señor, que también nos confrontan, que nos dan esos retos de ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero también, Señor, nos dan la esperanza más hermosa que cualquier ser humano pueda tener. Esa esperanza de vivir eternamente contigo, de tener esos galardones tan hermosos, Dios, con los cuales, Padre, tú nos recibirás en el momento de nuestra partida de este mundo, Señor. Nosotros estamos aquí delante de ti, Padre, agradeciendo todo el consejo que viene de lo alto, no simplemente para que lo almacenemos o lo archivemos en alguna de nuestras neuronas, Señor, sino para que lo vivamos plenamente. Nosotros queremos gozarnos en todo momento contigo, Señor. Nosotros queremos gozarnos en las aflicciones, Dios, porque sabemos que cuando estamos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Nosotros queremos hacer uso del fruto de tu Espíritu Santo que tú has puesto en nuestras vidas, Dios. Ese fruto del Espíritu Santo que se usa no en las situaciones de paz y de tranquilidad. Ese fruto del Espíritu Santo se usa cuando realmente estamos en aflicción, cuando estamos padeciendo persecución, cuando la gente está hablando mal de nosotros, cuando la gente nos está vituperando. Es en el momento en que debe de venir el gozo, es en el momento en que debe de venir la paz, es en el momento en que debe de venir la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, todo aquello, Señor, que tú ya nos has entregado. Señor, tú nos has dado la armadura de Dios. Con esa armadura no vamos a permitir que sigan entrando esos dardos del enemigo a nuestro corazón. Con esa armadura de Dios no vamos a permitir, Padre mío, que todas esas mentiras del enemigo vengan a nuestras mentes y quieran cambiar nuestro concepto de lo que eres tú y de lo que es tu iglesia, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que todos esos recursos divinos que ya nos has dado sean activados completamente en nuestras vidas para poder caminar en esa integridad que tú nos das, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, no solamente a Redención por su gracia, sino a toda tu iglesia, Señor, sabiendo que el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y en estos momentos vemos cómo se están levantando muchos falsos profetas,
apóstatas, lobos rapaces, Señor, que están tratando de destruir, Señor, tu iglesia. Bendito Dios Todopoderoso, sabemos que en ti estamos confiados, sabemos que tú nos cuidas, sabemos que tú nos proteges y sabemos que tu iglesia prevalecerá, Señor. Pero también nosotros sabemos que los ataques del enemigo no nos pueden hacer daño, pero sí pueden causar muchos estragos en nuestra vida cuando no estamos firmes con la armadura de Dios, cuando no estamos firmes con el gozo de tu Espíritu, con todo el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Por eso es que te pedimos que seas tú en nosotros, Señor, porque solamente tú, mi Dios, puedes cambiar todas las cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Solamente tú puedes transformar nuestra vida, porque tú, Señor, no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y en ti todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Te pido nos bendigas, Señor, con la bendición de lo alto. Que bendigas, Padre mío, a tu pueblo. Que bendigas a todas las personas que nos escuchan también por la internet. Señor, bendice a todos aquellos hermanos que el día de hoy no pudieron venir por diversas situaciones, Dios. Bendícelos en donde quiera que se encuentren y dales la oportunidad de que tengan, Señor, ese fruto en sus vidas, de que lo activen, de que sea activado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en sus vidas, y que cada uno de nosotros podamos estar caminando plenamente con ese gozo que tú nos has dado, en el nombre, por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Si tú estás listo para darle toda la gloria al Cordero, vamos a darle con ganas al Señor. Gloria.